Buenas noches amigos, nos encontramos con Ricardo Virgües, que está aquí en nuestra ciudad de Huaraz. Ricardo, coméntanos, ¿cuáles son esas últimas producciones literarias que has editado en estos meses? Hola Omar, buenas tardes. Es una alegría estar nuevamente en Huaraz, esta hermosa ciudad. Bueno, en cuanto a las últimas producciones mías, he publicado la quinta edición de Nina y la casa abandonada, una novela para público juvenil e infantil al mismo tiempo. También publiqué dos pequeños libros de literatura infantil, Sharina y la gallinita y la hormiga impaciente, ¿no? Estamos retomando luego de la pandemia varios proyectos que teníamos allí en carpeta y poco a poco van a ir saliendo tanto la reedición de mis libros como libros de nuevos autores. Por ejemplo, hemos publicado Guerra en la montaña de Martín Reategui, sobre la enorme rebelión que hubo en la Amazonía cuando Perú cumplió el primer centenario de su independencia, ¿no? Un libro formidable, un ensayo histórico enorme. Y vamos a publicar un libro de poesía de Blas Humberto Gil, de Iquitos, y hemos publicado también un libro para niños, Las cuatro manitas de la Maquisapa, cuentos para niños, de Freddy Carrasco, un biólogo que vivía en Pucallpa. Lamentablemente ya falleció, pero su familia hizo lo posible por sacar el libro adelante. Así que esas serían las últimas novedades editoriales que hemos tenido. Qué bueno, pero siempre hay proyectos que se han quedado pendientes. Me imagino que en esta temporada de la pandemia hay algunos otros proyectos que estás seguramente retomando o proyectando poder concluirlas. Sí, definitivamente. Por ejemplo, el libro pendiente más memorable para nosotros son los cuentos amazónicos completos de Luis Urteaga Cabrera, ¿no? Esos 10 años que vivió con los Shipibos, creó una de las obras más formidables en cuanto al cuento peruano. Miguel Gutiérrez lo comparaba con Bakhtin, con Quiroga, con Babel, con lo mejor de la cuentística universal. Eso es lo que más nos duele, entre otros libros, novelas mías también, evidentemente, pero el otro detalle de nuestro trabajo consiste en las investigaciones que realizamos en tradición oral, por ejemplo, que se expresa mejor en el coloquio de literatura amazónica que hacemos, que no hemos dejado de hacer a pesar de la pandemia, ¿no? Igual nos adecuamos a la vía virtual, pero ya retomamos la forma presencial, y el Congreso de Tradición Oral. Yo apuesto, luego de ver los resultados, apuesto muchísimo por el estudio, la investigación de la tradición oral, y estos congresos de tradición oral sirven para mostrar las investigaciones que van más allá de los criterios antropológicos de mito y leyenda, porque lo que hacemos es estudiar la tradición oral desde la literatura, es decir, sus aspectos formales, sus técnicas. Hemos descubierto que la tradición oral inventó todas las técnicas que luego utiliza la literatura escrita, por ejemplo, que creó todos los temas, los personajes, las grandes historias fueron inventadas por la tradición oral. Entonces hay como una suerte de madre desconocida en la tradición oral que a nosotros nos interesa conocer. Así que por allí también va, no solo en edición de libros, sino también en investigación de literatura peruana. Sí. ¿Qué número de coloquios ya va? ¿Cómo va esto? ¿Qué me comentas? ¿Y qué balance después de varios años de realizar estos eventos académicos? Ok, en cuanto al coloquio de literatura amazónica, vamos por el número 10, por el 10º coloquio, ¿no? La vamos a hacer el próximo año en la ciudad de Moyobamba, donde han creado un enorme centro cultural nuevecito, que recién lo han estrenado el año pasado, y hemos mostrado los diversos valores de la literatura amazónica que crecieron junto a la demás literatura peruana. Es más, creo que hasta le dieron cierto color. Por ejemplo, los primeros cuentos peruanos fueron publicados en Iquitos, ¿no? Cuando acá Manuel Bengolea, Valdelomar, hasta Vallejo publicaban los primeros cuentos modernos, en Iquitos en 1905 ya se habían publicado cuentos modernos como los de Jorge von Hassel, ¿no? También en Iquitos en 1907 se publica
el primer poema al socialismo, porque Iquitos fue el lugar donde convergieron no solo empresarios caucheros, porque era la época del ciclo cauchero, sino también intelectuales, anarquistas, socialistas, de todas las tendencias, y fue un foco formidable de discusión, a tal punto que cuando José Carlos Mariátegui opinó sobre la situación de la montaña, en esa época se llamaba Montaña de la Amazonía, salió una intelectual loretana, Miguelina Costa, para corregir varios elementos que Mariátegui había manifestado, ¿no? Por un lado, y por otro lado, un escritor también amazónico como Humberto del Águila vino hasta Lima para apoyar a Mariátegui en la creación de la revista Mundial, de la revista Variedades, ¿no? Y él fue el primero que publicó los primeros cuentos amazónicos desde 1915, 16, 17, 18 en periódicos de Iquitos y que luego fueran publicadas en los años 50 en Madrid. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que la literatura amazónica ha estado presente siempre en la literatura peruana, a tal punto que la primera revista de literatura infantil se dio en Iquitos en 1941 con Francisco Izquierdo Ríos, que creó la revista Trocha, ¿no? Y las primeras manifestaciones de literatura infantil peruanas se dieron allí en Iquitos. En fin, es largo de hablar, pero además la literatura actual, muy moderna, está muy bien representada, ¿no? Con escritores amazónicos repartidos por todo el mundo realmente. Eso en cuanto a literatura amazónica. En cuanto a tradición oral, pues los descubrimientos son mucho más extraordinarios. Sí, porque desde la lingüística y la literatura se ha mostrado que los cantos Shipibos, Cacatay, Guaguajún, por ejemplo, amazónicos, poseen melodías rítmicas, en algunos casos rimas, o sea, estructuras formales parecidas, muy parecidas a las estructuras formales de la poesía en castellano o en otras lenguas occidentales, ¿no? Y uno pensaba que solo eran folclore, en realidad tiene un nivel de formalidad muy elevada, muy concentrada, y eso estamos estudiando, diversas técnicas que la estamos ampliando también para la literatura quechua, y estamos viendo cómo la narrativa y la poesía quechua posee técnicas muy específicas para la lengua quechua que no existe en castellano, ¿no? Eso, entre otras cosas, son lo que estamos encontrando poco a poco en el Congreso de Tradición Oral, que va para su 5ª edición. Entonces, allí tienes más o menos un panorama rápido y genérico de estas dos actividades. En el tema andino, digamos que ya lo dejaste un poco, ¿cómo está esta parte tuya? Bueno, en realidad todo empezó con literatura andina, sí, empezamos con eso, ¿no? Pero hemos visto varias cosas en el camino. En primer lugar, el término andino a mí me parece un término muy moderno, absolutamente moderno, que supera términos como indigenismo, neoindigenismo, indianista, como utiliza Mariátegui, o no indianista. Creo que el término andino es muy moderno, pero debido a los procesos de globalización, muchos escritores andinos no se consideran andinos. Entonces han rechazado una autodenominación y prefieren una visión más global, ¿no? Más globalista, cosmopolita dirían, por un lado, y por otro lado ya hemos tenido buenos estudios de literatura andina de parte de críticos literarios arequipeños, cusqueños y sobre todo puneños, que han teorizado muy bien sobre la literatura andina moderna, que en estos momentos está representando, pues digamos, lo mejor de la literatura peruana, ¿no? De la narrativa peruana, y en sus diversas facetas. Es decir, escritores andinos que se han metido a escribir sobre Amazonía, como el caso de Luis Urtea Cabrera, él es de Cajamarca, o escritores andinos que muestran la realidad limeña, costeña, también nacidos en la sierra, y escritores andinos que ahora escriben sobre el mundo urbano en la vida andina, ¿no? Ya no el mundo rural, que ha sido bastante bien desarrollado, Ciro Alegría, todo el indigenismo, Argueda, ahora le toca el turno a una visión rural. Nosotros hicimos pues las jornadas de literaturas andinas, sí, pero la hemos dejado de momento porque de alguna manera se realizan eventos
en ciudades como Cajamarca, Cusco, donde se discuten casi los mismos temas. Lo que no pasa en tradición oral y literatura amazónica, ¿no? Prácticamente somos los únicos que hacemos ese trabajo. Yo supongo que en algún momento van a surgir eventos en ciudades amazónicas y ya nosotros dejaremos la posta, como ha pasado en la literatura andina. Por un lado. Por otro lado, el tema de las lenguas andinas también es clave, porque si bien es cierto, casi toda la literatura andina se escribe en castellano, también hay una fuerte tradición de escritura en quechua, más en el sur que en el centro y norte, ¿no? Donde la escritura en runasimi ha establecido incluso diferencias entre lo que sería el quechua del Cusco Collao, que se escribe en castellano, se lee en castellano, pero es quechua para ellos, y el quechua central, como el ancashino, por ejemplo, que se escribe de otra manera y se pronuncia de otra manera, ¿no? Yo estoy tratando de hacer un estudio por ese lado, pero eso nos da un nivel de complejidad mayor en cuanto a literatura andina. Quizás sea bueno dejarlo reposar un poco mientras seguimos viendo las características diferenciadoras del quechua, ¿no? En el castellano no hay ningún problema, pero con el quechua sí, porque yo postulo que ya es tiempo de llamar con nombres diferentes a estas dos lenguas. Runasimi al quechua del sur y quechua obviamente al quechua central, ¿no? Porque se escriben de manera diferente y se pronuncian de manera diferente y están creando libros, novelas, poemas, también que se leen de manera diferente. Así que la literatura andina, a pesar de que nosotros la hemos dejado momentáneamente, pero está produciendo uno de sus mejores logros que no ha tenido anteriormente. Hay crítica, mucha crítica en quechua. Sí, hay y no solo hecho por peruanos, también hecho, por ejemplo, hay una estudiosa, Lisa Krogel, que ha publicado un libro en quechua sobre poesía quechua. Ella se fue a vivir a Cusco, aprendió el quechua cusqueño y lo ha escrito en quechua. Creo que habla mejor el quechua que el castellano. Sí, no, mucha poesía, hay mucho análisis. Entonces estamos viviendo un boom de literatura andina y sobre todo de literatura quechua. Pero todo esto falta pues mostrarlo en los eventos. Yo creo que la pandemia ha ayudado, entre comillas, ayudado a paralizar los estudios, ¿no? Y ahora que estamos retomando todo, ojalá sea un buen motivo para volver a estas jornadas de literaturas andinas. Así es, otro tema también es el tema de la violencia, ¿no? Tú también que has estado un poco enfocado, ¿cómo marcha esto? ¿Consideras que ya se agotó, que sigue, continúa? ¿Cómo lo ves este tema de la violencia? Ok, a mí me parece que no, en lugar de agotarse más bien se ha enriquecido, porque ahora ya hay antologías de cuentos, narrativa de la violencia en Ancash, en la región San Martín, también en Junín, por ejemplo, muy aparte de lo que hizo Marcox a nivel nacional. Y al comienzo hubo libros básicamente de las víctimas de la violencia, ¿no? Pero ahora los libros abundan de todas las partes. Hay libros escritos por las víctimas, escritos por los familiares, pero también hay libros escritos por digamos, el sector agresor. Hay libros escritos por policías, por el ejército, por militares, que justifican las matanzas, justifican los genocidios. Hay libros escritos por fujimoristas también, que creen que la carnicería que hicieron estuvo muy bien. Entonces ya el panorama que tenemos ahora es mucho más amplio que antes y lo que faltaría es hacer el estudio de todas esas diversas formas de la literatura de la violencia. Es inevitable que haya diversos voceros, digamos, de esta realidad que padecimos y sospecho que en años futuros cada región va a encontrar su punto representativo en cuanto a narrativa de la violencia porque fue un suceso que sacudió y cambió el Perú, ¿no? Radicalmente. Inevitablemente hay un antes y un después. Así que la literatura de la violencia está en pleno proceso, en plena efervescencia y siempre es bueno tomar cierta distancia de los hechos para poder entenderlos mejor. Creo que eso es lo que está pasando con la literatura de la violencia. Ya para ir culminando, Ricardo, y agradecerte, tú siempre estás muy atento a lo que está pasando aquí en la región Ancash, en cuanto a sus escritores, en cuanto a las publicaciones. ¿Qué nos podrías un poco contar, ¿no? Ya de tu mirada desde afuera, de cómo avanzamos en la literatura ancashina?
Bueno, de alguna manera soy un escritor ancashino, ¿no? Mis padres son ancachinos, sí. Y aunque en la Amazonía me dicen limeño charapa, sí, pero otros ya me consideran escritor ancashino. Sí, estoy al tanto relativamente. Cuando vengo me pongo un poco más al día, me llevo el libro para leer en casa. Definitivamente hay un gran salto, ¿no?, en la literatura ancashina, tanto en la narrativa que se produce en Chimbote, o sea, en la parte costa, como básicamente en el centro, en Huaraz. La historiografía que necesitamos de la literatura ancashina todavía no está terminada, es decir, aún no sabemos qué libros realmente existen. Estamos enterados de lo último, sí. El profesor Carlos Toledo prometió un libro, un libro de historiografía de la literatura de Ancash, que lamentablemente hasta ahora no sale. No, estamos esperando eso. Para darte una idea de lo último, yo te diría que la narrativa ancashina actualmente, sobre todo la andina, es una mirada urbana. Ya hay un cambio radical de la mirada rural que se ha ido dejando poco a poco hacia una mirada urbana y los procesos que los personajes urbanos siguen, ¿no? Porque ahora hay otro tipo de relaciones, las relaciones antiguas se pierden y surgen otras relaciones que la ciudad te exige, ¿no? No solo lo que se puede ver de lejos, los bares, por ejemplo, los grandes restaurantes, los edificios que consume la clase media, digamos, de Huaraz, todos esos espectros que vemos y que aún no se refleja en la literatura ancashina, yo estoy seguro de que está esperando su momento para ser retratada ahí, porque siempre la realidad se adelanta pues a la literatura, no hay literatura que esté adelante de la realidad, ¿no? Siempre es al revés. Entonces es indetenible el proceso de una narrativa urbana que ya se nota, como es tu propio caso, ¿no? Tú haces narrativa urbana de cajón y los jóvenes escritores también lo están haciendo. Así que, salvo esa mirada genérica que puedo decirte, vamos por buen camino en Ancash, en literatura. Quizás una mayor cantidad de eventos donde haya crítica, donde haya debates, ayuden a mirar mejor nuestro propio proceso. Siempre la crítica es necesaria, yo estoy convencido de eso. Y nada más, ¿no? Gracias por permitirme darte estas palabras. En cuanto a las publicaciones, ¿no? ¿Qué publicaciones se necesitarían, ¿no? Aquí, o de qué manera antologías, o de qué manera poder visibilizar a esos nuevos escritores que están apareciendo, que están ya con sus pininos, lanzándose. ¿Cómo podríamos nosotros apoyar a esa literatura ancashina, huaracina reciente, ¿no? Digamos, a los que recién están apareciendo hace 2, 3 años, 1 año. Bueno, mira, hay varias respuestas a esa. Desde el mundo académico es evidente que lo que hace falta es la profesionalización del escritor, que talleres y seminarios o lo que sea, donde especialistas en construir novelas, en construir cuentos o poesía, vengan a dictar esas clases, ya que la universidad, ninguna universidad de Ancash la dicta. De hecho, ni siquiera en Lima la dictan, ¿no? Porque el arte de la ficción, el arte de hacer novelas, hacer cuentos, no es un curso de ninguna universidad. Uno que otro taller. La única manera de salvar ese problema es dando talleres. Entonces, eso es necesario. Otro elemento, ojo, desde el mundo académico, es también la presencia de grandes críticos, de grandes estudiosos que hablen sobre estas obras, ¿no? Que muestren sus avances, sus dificultades y que nos sometan a un debate de esa literatura para seguir aprendiendo. Entonces, ya, eso es desde el mundo académico. Desde el mundo editorial, lo que necesitamos es una mayor mirada hacia lo que estamos haciendo. Eso significa que de repente los libros de determinados autores no son muy conocidos y las antologías
o las muestras sirven para precisamente dar a conocer los libros que se están haciendo. A veces no sabemos qué libro ha publicado determinado autor, pero lo encontramos en una antología hecha por mujeres, antología por jóvenes, antologías por cuentos urbanos o cuentos de terror. Hay muchas formas de clasificar las antologías, y las antologías solo sirven para que el lector vaya hacia el original, ¿no? La antología es como un adelanto, como una tarjeta de presentación previa para ir al original, para ir al libro propiamente dicho. Y esto va correlacionada con el papel que deberían cumplir las bibliotecas. Así que hablar de bibliotecas, tú sabes, es una cosa muy difícil, porque cualquier lector, cualquier interesado, lo primero que pensaría es ir a la biblioteca, donde deben estar todos los libros, pero eso no ocurre porque las bibliotecas no compran libros. ¿Cómo cambiarle el chip? ¿Cómo cambiar la diferenciación entre una biblioteca de nombre o una biblioteca realmente activa para que en Huaraz pueda ser ese repositorio que todos necesitamos de literatura ancashina, ¿no? Entonces, una va con otra. No es solo que la editorial lance una propuesta y se solucione el problema, no, hay que encontrar un banco donde estén todos los libros. Puede haber instancias privadas, pero siempre van a estar limitadas por presupuesto, porque se acabó el esfuerzo. Entonces la salida siempre va a ser la biblioteca, y para nosotros va a ser una lucha constante que la biblioteca cumpla su función, exigir que cumpla su función de comprar libros, ¿no? Y finalmente, otra manera de promover es que haya concursos constantes, que el gobierno regional o municipal hagan concurso de novela, concurso de cuento, concurso de poesía todos los años, y de esa manera el escritor que gane pueda tener sus propios ingresos, porque normalmente el escritor no es un trabajador que depende de alguien. Los concursos sirven para eso, ¿no? Así que esas serían algunas de las salidas para conocer mejor nuestra literatura. Algo final, Ricardo, algo que tengas que decir a la literatura, a los escritores y a los amigos huarazinos. Bueno, solamente puedo decir que me he quedado con las ganas de seguir encontrando más libros, así que amenazo con regresar en 1 o 2 meses y nada más. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.